Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos algo muy importante y es el rechazo a la persona y las cosas del Espíritu Santo. Y decíamos que el comienzo de la apostasía es el rechazo al Espíritu Santo, a las cosas del Espíritu Santo y de su poder. Hoy, muy atentos, estudiaremos cuáles son las consecuencias de rechazar al Espíritu Santo. El título de hoy es Consecuencias de rechazar al Espíritu Santo. Cuando la persona, las cosas y el poder del Espíritu Santo son removidos de la iglesia o de la vida de un creyente, pueden venir graves consecuencias, algunas de las cuales se superponen entre sí. Sin embargo, es vital que analicemos cada una por separado. Número uno, no podemos nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. En primer lugar, sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos nacer de nuevo. Cuando Jesús tuvo su encuentro con Nicodemo, él le dijo en Juan 3, 4 al 5. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no es una experiencia religiosa, es una obra divina que comienza y termina en el Espíritu Santo y está directamente relacionada al crecimiento espiritual continuo. Nacer de nuevo significa empezar una nueva vida desde cero. Cuando aceptamos el plan de Dios para salvación, somos transferidos en el espíritu de muerte a vida. Recibimos la vida de Cristo. Dios nos da de su naturaleza y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. De ahí que si rechazamos al Espíritu, nuestras vidas no pueden ser transformadas. Número dos, no podemos conocer a Jesús. Jesús estableció con claridad que para llegar a conocerlo necesitaríamos al Espíritu Santo. A sus discípulos les dijo en Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesús. Sin Él no podemos conocer al Hijo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, testificando que Jesús era el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:6 afirma que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de él. Y como vemos aquí en Primera de Juan 5:6, en este versículo el verbo aparece en tiempo presente, indicando que aunque esto ocurrió hace más de 2000 años, el Espíritu sigue testificando acerca de Jesús y revelándonoslo ahora y por la eternidad. Número 3. La presencia de Dios se levanta de nosotros, o mejor dicho, ni siquiera está en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu fue removido de los israelitas y la gente llamó a ese momento Icabod, que en hebreo quiere decir la gloria ha partido. Sin gloria o traspasada es la gloria de Israel, como dice Primera de Samuel 4:21. En aquel entonces la gloria o la presencia de Dios se levantó de Israel a causa de la abundancia de sus rebeliones, de su pecado y de su idolatría.
Cuando removemos al Espíritu Santo de nuestras vidas, la presencia de Dios nos deja. Jesús estaba muy consciente de esa posibilidad espiritual y nunca quiso que la presencia del Padre lo abandonara. Sin embargo, para que su propósito en la tierra se cumpliera, eso fue exactamente lo que tuvo que ocurrir. Clavado en la cruz y llevando sobre sí todo el pecado cometido por la humanidad durante todos los tiempos, él clamó con desesperación en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy vivimos tiempos en los que cada creyente debería tener el mismo temor santo para que la presencia de Dios nunca esté ausente o se vaya de nuestras vidas. Hoy la manera en que lo hacemos es cuando lo apagamos al Espíritu Santo, cuando lo contristamos, porque Él ya no se va de nosotros. ¿Mm? Estoy hablando de los creyentes, porque fue la promesa de Jesús de que Él estaría con nosotros para siempre. Pero también estamos hablando de aquellos que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo, de los que lo rechazan. Por eso clamemos hoy al Padre y le digamos, Señor, no me eches de tu presencia, como le dijo David en el Salmo 51:11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Número 4, la Biblia se convierte en letra de la ley, pero sin vida. Escuchen esto. Segunda de Corintios 3:6 dice que Dios asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Como hijos de Dios, nacidos del Espíritu, somos ministros de un nuevo pacto, uno que está basado en la promesa de Dios, que es viva y eficaz y es revelada a través de las Escrituras. Sin embargo, debemos cuidar de no poner la Biblia por encima del Espíritu Santo, pues Él es quien nos revela la palabra de Dios, quien descubre la escritura para nosotros y le da vida. Aunque tanto la palabra como el espíritu son importantes, la Biblia necesita ser revelada a nosotros por el Espíritu Santo, de manera que pueda impactar y transformar nuestras vidas. La idea central es que no debemos simplemente conocer el texto de la Biblia para ser tenidos por sabios, sino que debemos seguir al Espíritu Santo a través de las Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Número 5, nos estancamos en todas las áreas. Si hay áreas de nuestra vida que nunca cambian, caemos en un estado de estancamiento. El estancamiento no proviene de Dios ni forma parte de su naturaleza divina. Si de verdad somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, el estancamiento no puede ser parte de nuestras vidas. Es antinatural para aquellos que pertenecen a la familia de Dios. La naturaleza divina implica crecimiento, avance y conquista. Ese es nuestro ADN espiritual. El Espíritu Santo es quien nos cambia y nos transforma. Él es quien nos hace crecer, como dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si el Espíritu Santo no está en nuestro interior, no recibiremos su revelación para cada área en la que necesitamos cambiar. Lo peor es que el Espíritu Santo no nos llevará hasta Jesús para ser liberados, ni cambiará nuestro corazón para que podamos apartarnos del pecado. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos encamina a una vida de crecimiento constante. Número 6,
nos quedamos con una apariencia de piedad, con religión e instituciones y denominaciones. Cuando rechazamos al Espíritu Santo y Él levanta su presencia de nosotros, cuando lo contristamos, lo apagamos, nos quedamos solamente con religión o con una vida aparentemente cristiana. Vamos a la iglesia, cantamos las canciones correctas, hablamos el vocabulario cristiano, escuchamos las prédicas, pero nada cambia en nuestra vida. La gente llega enferma espiritualmente y se va enferma. Los que van deprimidos regresan a casa igual. Quienes sufren problemas matrimoniales retornan con ellos. No hay transformación. Por eso muchas personas se desilusionan de la fe y vuelven a los mismos mecanismos para intentar superar problemas como consumir drogas, comer o beber en exceso y fumar cigarrillos y continúan con la misma depresión, mentiras, adulterio y otros pecados. Si este es el caso, estamos lidiando con algo que parece una iglesia, pero no actúa como tal, porque no cambia las vidas de sus miembros, ni suple las necesidades del mundo que se pierde a su alrededor. Se ha convertido en un conjunto de prácticas viejas, una institución de solo repeticiones religiosas. La que una vez fue fundada con la intención de presentarle al mundo quién es Jesús, se ha convertido en una organización humana, un club social, incluso en una organización de beneficencia. Debo decir que ninguna de estas instituciones es mala en sí, pero ellas están muy lejos del propósito para el cual la verdadera iglesia de Cristo fue creada. ¿Qué deberíamos hacer cuando encontramos gente, como dice Pablo en segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que no quieren arrepentirse ni cambiar e insisten en rechazar la obra del Espíritu Santo y su poder? La Biblia nos advierte que cada vez que nos encontremos con ese tipo de personas, debemos apartarnos de ellas. El apóstol Pablo lo dice, a estos evita. La apariencia de piedad es la forma externa de algo que no existe realmente en el interior, algo que carece del poder de Dios. Número 7. No podemos acercarnos a Dios. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Él es quien abre nuestros ojos espirituales para que veamos a Dios y nos equipa con los dones espirituales que trabajan en el ámbito eterno. El Espíritu Santo vino a revelarnos al Padre, a darnos gracia y fe para creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Sin el Espíritu Santo no podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, si rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos a Dios mismo y Él dejará de manifestarse en nuestras vidas. Los tres miembros de la Trinidad son uno y no pueden separarse. Tú no puedes recibir a uno y despreciar al otro, porque entonces rechazarás a los tres. Juan 13:20 dice, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si te das cuenta, aquí está hablando de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uy, y este punto número 8, cuando rechazamos al Espíritu Santo, viene el juicio de Dios. El juicio de Dios cae sobre aquellos que aún conociendo la verdad, eligen sustitutos de la misma. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Yo creo firmemente que Dios juzgará a quienes contristan, apagan y rechazan al Espíritu Santo y sus obras solo para agradar al hombre. Yo conozco pastores que les prohíben a sus congregaciones hablar en lenguas, de creer en milagros, echar fuera demonios, y otros hasta se atreven a atribuirle al enemigo las obras del Espíritu Santo. Pero ese es otro estudio. Por esa razón, el deseo ardiente de nuestro corazón es pelear por las cosas del Espíritu y hacer que la iglesia retorne al Espíritu Santo y al poder de Dios. Jesucristo mismo lo dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, para que seamos testigos de Cristo, para que lo glorifique a Él, como Él mismo lo dijo en Juan 16:14, Él lo glorificaría a Él. Esa es la voluntad de Dios y debemos cumplirla. Pero duele ver tantos líderes, ministros, pastores, creyentes volver a los deseos de la carne, a su vieja manera de hacer las cosas y perder el hambre por Dios porque son engañados y no respetan ni valoran al Espíritu Santo. En primera de Timoteo 4, del 1 al 2, afirma, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hacen lo que le desagrada al Señor. Como podemos ver, en los últimos tiempos aumentarán las doctrinas que buscan agradar a la gente más que honrar y servir a Dios. Pero el Espíritu Santo no está entre nosotros para agradar a la gente. Él no está aquí por aquellos que están buscando simplemente una iglesia que se adapte a sus propias creencias y filosofías. Él está aquí para cumplir la voluntad de Dios. Número 8. Escucha esto. Las iglesias se convierten en testigos ilegales carentes del Espíritu Santo y su poder. Si lo escuchas, lo diré de nuevo. O número 9, perdón. La iglesia se convierte en testigo ilegal carente del Espíritu Santo y su poder. Cuando Jesús fue al Jordán para ser empoderado por el bautismo del Espíritu Santo, Jesús determinó el estándar para vivir por el Espíritu. En ese momento Él se convirtió en testigo legal del Padre y fue lleno del poder de Dios. Y como hemos visto, Él no comenzó su ministerio ni hizo milagros sin antes haber sido enviado y empoderado por el Espíritu Santo. Ni siquiera se atrevió a enseñar o predicar sin el respaldo de lo sobrenatural. Aunque era Dios, Jesús no sacó a relucir su título, sino que siguió los principios del reino para así poder ejercer legalmente su ministerio en la tierra. La verdadera casa de Dios se define por el poder que alberga. Sin el poder del Espíritu Santo, somos testigos ilegales. Escúchalo, esto es para entendidos. A veces los líderes de las iglesias envían gente a trabajar en la obra del ministerio, armados con conocimiento, con títulos bíblicos de institutos, pero carentes por completo del poder del Espíritu Santo. Jesús, en cambio, envió a sus discípulos luego de investirlos de poder, el mismo poder que él tenía, en Hechos 1:4 al 8. A menudo nosotros no seguimos su ejemplo, sino que violamos los principios del reino, haciendo las cosas según nuestra propia lógica, fuerza y creencias, sin depender del poder sobrenatural de Dios.
Solo la presencia activa del Espíritu Santo nos da derecho legal para ministrar en su nombre. No confundas la presencia activa con la fuerza activa que dicen los testigos de Jehová, porque ellos ni siquiera reconocen al Espíritu Santo como Dios ni como persona. Es diferente, estamos hablando de la presencia activa del Espíritu Santo que nos da derecho legal para ministrar en su nombre. Número 10, la iglesia deja de ser casa de Dios y se convierte en casa de hombre. Con frecuencia, la Biblia muestra la diferencia entre dos casas opuestas, una terrenal y otra espiritual. Por ejemplo, la casa de Saúl y la casa de David, o la casa de Esaú y la casa de Jacob. En el segundo caso, Jacob representa a Israel, que es la casa de Dios, mientras Esaú representaba la casa del hombre. En la casa del hombre hay actividad humana, pero no actividad espiritual, porque no hay milagros, señales ni maravillas, no hay liberación ni poder sobrenatural, no hay transformación ni cambio en el corazón. En pocas palabras, no hay vida de Dios. Hay ministerios que tienen una gran congregación y mucha actividad, pero Dios no está ahí, porque son espiritualmente inmaduros y se han convertido en simples lugares de reunión social, más parecidos a clubes sociales. En la casa de Dios hay vida y un fuerte movimiento del Espíritu, con milagros, señales, matrimonios restaurados, corazones transformados, las personas son cambiadas, los demonios son expulsados y los muertos espirituales resucitados. Hay una actividad espiritual legítima, porque en la casa de Dios Él habita. La pregunta es, ¿en qué casa quieres tú vivir? ¿Quieres estar en la casa del hombre o en la casa de Dios? Y además la Biblia es muy clara. Dice en Hechos 17:24 que Dios no habita en templos, edificios hechos por manos de hombre. Él habita ahora en cada uno de nosotros. Tú eres la casa, pero realmente el Espíritu vive en ti. Pregúntate, ¿realmente Él ejerce su voluntad en ti o es tu voluntad? Número 11, la iglesia se convierte en una simple entidad natural. Cuando la iglesia compromete la verdad y los principios de Dios, pierde su habilidad para manifestar su poder sobrenatural y suplir las necesidades de la gente. Rechazar al Espíritu Santo y sus obras deja a la iglesia sin poder para pelear contra el pecado, la enfermedad, la miseria, la pobreza, la muerte y todas las obras del enemigo. Cuando digo pobreza me refiero a la pobreza espiritual, no a la pobreza económica. Aunque claro, el Señor dice que Él da poder para las riquezas, pero cuando hacemos su voluntad, y esto vuelve a la iglesia una entidad natural o una institución humana carente de poder para vencer aquello que tolera. Por eso la palabra dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número 12, la iglesia se vuelve ineficaz. Aquí la palabra es ineficacia, porque una iglesia ineficaz pronto se volverá irrelevante. Ser eficaz significa tener la capacidad de lograr el resultado que se desea o se espera. Su habilidad de ser eficaz depende totalmente de su relación con el Espíritu de verdad y poder. Cuando rechaza al Espíritu Santo, la iglesia pierde su relevancia, su habilidad para marcar una diferencia genuina en la sociedad. Si queremos tener un impacto eterno y permanente en esta generación, no podemos prescindir del consejo y poder del Espíritu de Dios. Entendámoslo muy bien. Número 13, la iglesia se vuelve un simple centro de entretenimiento.
En una iglesia donde el Espíritu de Dios es reprimido y no se le permite moverse con libertad, la alabanza y la adoración se convierten en simples conciertos musicales. De igual manera, las prédicas solo son mensajes motivacionales, carentes del poder de Dios, que llevan a la gente a crecer en su fe, madurar y manifestar lo sobrenatural en sus vidas. Cuando tú tienes al Espíritu Santo y su poder gobernando tu vida, siendo guiado por Él, como Pablo dice en Romanos 8:14. No hay espacio para que los puntos de vista del mundo entren en tu vida y distorsionen la verdad. Si tú amas a Dios y quieres ver su gloria manifestada, no querrás que su iglesia, cada uno de nosotros, seamos simplemente un centro de entretenimiento o los edificios se conviertan en centros de entretenimiento. Pagarás el precio del rechazo y la oposición para tener la presencia y la verdad del Espíritu Santo en tu congregación. No se trata de números, se trata de entendidos. Y esperarás el cumplimiento de la promesa que dice en Mateo 5:11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi casa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sin el Espíritu Santo y su poder, el cristianismo es solamente entretenimiento. Número 14. La iglesia no puede vencer las circunstancias imposibles del hombre. Escúchalo muy bien. La iglesia no puede vencer las circunstancias imposibles del hombre. Vivimos tiempos de cambios dramáticos en los que los avances en tecnología, ciencia y comunicaciones han alterado para siempre el panorama de la sociedad. Y aunque la ciencia propone a diario muchas soluciones, seguimos enfrentando situaciones imposibles de resolver. Las enfermedades graves, la muerte, el hambre, la pobreza, la soledad, los desastres naturales, el terrorismo, la crisis financiera y otros riesgos son desafíos constantes para una sociedad que se niega a aceptar a Dios. Por ejemplo, más tarda la medicina moderna en descubrir la cura para una enfermedad cuando otra nueva aparece. Todos los días se desarrollan nuevos medicamentos y surgen nuevos tratamientos psiquiátricos, pero la gente sigue muriendo por enfermedades, soledad, depresión y otros problemas emocionales. De igual manera, la naturaleza sigue siendo alterada por el cambio climático. Sufrimos inundaciones, incendios forestales, sequías, terremotos, huracanes, tsunamis, que a su paso dejan ciudades y naciones devastadas, como está ahorita la isla de Francia. La iglesia no siempre tiene respuestas para cada circunstancia imposible que le ocurre al ser humano porque ha perdido el poder del Espíritu. No hay manera de vencer la adversidad sin el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué necesitamos? Con eso te quiero dejar por hoy. Necesitamos volver a la comunión con el Espíritu Santo. Si tú estudiaste detenidamente ayer y hoy, debemos entender las consecuencias que vienen por rechazar al Espíritu Santo. Y luego de evaluar nuestras vidas a la luz de esas consecuencias, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Tenemos que renovar nuestra comunión con el Espíritu de verdad. Pero ¿cómo le haremos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mañana lo veremos. Uy, por eso les decía ayer que estos estudios están hermosos, porque el Padre, a través de Jesús, nos está invitando a que volvamos a la comunión de su Espíritu. Hoy digámosle
como David clamaba con desesperación y como Jesús lo dijo también. Señor, que tu Espíritu no sea parte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la promesa de que tu Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Ahora podemos tener esa seguridad de nosotros, pero nosotros somos los que apagamos y contristamos tu Espíritu. Perdónanos por ser irreverentes. Perdónanos por no dar la debida gloria a tu nombre a través del Espíritu, porque el objetivo principal del Espíritu es exaltarte a ti, Señor Jesús, que diste la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Como dice tu palabra en Romanos 5:8, aun siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros, Señor, y nos diste el regalo precioso de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos entender que sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser tus testigos, no podemos hablar con denuedo y valentía tu palabra. Hoy más que nunca que cada uno de nosotros clamemos dentro de nuestro ser, te necesitamos, Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que hoy sea un tiempo de meditación profunda en cada uno que escuche este devocional, esta palabra tuya, Señor, y que ya no rechacemos a tu Santo Espíritu, porque hay consecuencias. Hay consecuencias cuando lo hacemos, Señor. Consecuencias de rechazar al Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.